Bien, la segunda instancia ontológica dentro de la esferología es la instancia de los globos. Las burbujas significan las esferas en el interior, las esferas en el alma de las personas. Y son aquellas prácticas que condicionan, ¿sí?, los modos de proceder en la sociedad y los modos de entender la realidad y el mundo mismo. Pero la propia vivencia o la experiencia individual se complementa y se limita a la vez por la existencia de otros espacios, de unos espacios superiores. Estos espacios superiores son justamente lo que él denomina la geometría de lo inmenso. Es cómo los seres humanos concebimos o extendemos el espacio a partir de la consideración del mundo como si fuese un globo, o del universo como si fuese un globo, o de las instituciones, o de la educación, o de la economía como si fuese un globo. Esta perspectiva, entonces, lanza de alguna manera la consideración de que también nosotros hemos generado una especie de esferas y un lenguaje esferológico. Las personas dicen, por ejemplo, el ambiente estuvo bien, o el ambiente estuvo pesado, ¿no? Las personas dicen el círculo social, ¿no?, el círculo empresarial, ¿no? También se habla la esfera de influencia, ¿no?, o la esfera política, refiriéndose a ciertos ambientes delimitados, ciertos ambientes controlados que incluyen la manera como nosotros coexistimos. Entonces, lo primero es, la burbuja es donde existimos, y el globo sería la manera como nosotros coexistimos, los límites de la misma coexistencia. Para entender esto mejor, podríamos entonces aproximarnos a la imagen que él nos pone de Atlas, del gigante, del titán. Dice, en Atlas se suman dos elementos que podrían de alguna manera caracterizar justamente lo que significa este fenómeno de globalización que nosotros estamos viviendo en las últimas décadas. Y es que en Atlas se une el pensamiento y el atletismo social. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente Atlas es percibido o es mostrado en las representaciones como un ser gigante que sostiene el mundo. Pero este ser que sostiene el mundo, ¿sí?, dice él, es representante de lo que la tradición filosófica quiso ser en algún momento. Es decir, darnos la imagen completa, echarse a cuestas el mundo, la consideración total del mundo mismo, cómo Atlas carga el mundo entero. La filosofía quiso entonces asumir la postura de Atlas, quitarle como el peso o la tragedia, ¿no?, de haberse rebelado contra los dioses, y la filosofía carga ese peso. Y lo carga a partir de la creación de un pensamiento sistémico, ¿no?, un pensamiento que engloba la totalidad de la realidad. Eso por una parte. Pero por otra parte, Atlas también representa algo que la tradición filosófica quiso hacer desde el inicio. Recordamos que justo muchos de las escuelas de filosofía surgieron en antiguos gimnasios, es decir, en espacios dedicados para la práctica o para el culto al cuerpo. Y estas prácticas del cuerpo, estas prácticas sobre sí mismos, que uno lo ve justamente en el cuerpo del gigante, en el cuerpo de Atlas que sostiene, pues dice, para sostener el mundo, para sostener una imagen total de la realidad, no hay que ser cualquier enclenque, no, dice, hay que ser en realidad una persona fuerte, una persona que se ejercita, ¿verdad?, una persona que puede cargar con el mundo mismo. Entonces la filosofía y el filosofar o el pensar es justo eso, es una gimnasia de la mente humana, es una práctica ejercitante. Entonces se unen de alguna manera la concepción totalizante con la práctica de algún ejercicio. Y estas dos concepciones, tanto totalizante como la práctica de algún ejercicio, se pueden ver claramente en la filosofía de Parménides. Hay una parte del libro que le denomina justamente el instante parmenidio y se refiere a muchas imágenes que hay en la literatura y en el arte cristiano, en los que los santos, por ejemplo, llevan al niño, ¿no?, al niño Dios, o tienen una esfera en sus manos.
tener la esfera en sus manos, o la fortuna, ¿no? que aparece en el Renacimiento, y está la diosa de la fortuna sobre una esfera, ¿no? Está sobre el mundo, tiene un dominio o un ejercicio sobre el mundo. Claro, el que la fortuna aparezca sobre el mundo era una especie de contradicción frente al mundo anterior, en el que las personas, tanto los reyes, ¿no? como los jerarcas de la iglesia, aparecían con una esfera en sus manos, aparecían con el cetro y la esfera, que indicaba justamente el poder, la universalidad, no solo de la creencia, sino el poder que efectivamente se realizaba y se efectuaba en la sociedad. Esta concepción entonces es lo que nos muestra la imagen del globo. El globo es justo eso, el globo es la estricta normatividad de la vida, y la estricta normatividad de la vida sujeta a una imagen totalizante del mundo y a una imagen ejercitante, aquí no del cuerpo tanto como de la razón, y por eso aquí hace énfasis Sloterdijk en la consideración del mundo desde la perspectiva de la filosofía. En el tercer escrito, que se denomina Espumas, nos dice Sloterdijk que las espumas, a diferencia de lo que pasa con las burbujas y los globos, no tienen una superficie definida, sino que tienen superficies colindantes. Superficies colindantes o superficies que comparten con otras estructuras. Puede ser que varios globos, cuando se agregan, pueden formar una espuma, o varias burbujas en nuestra mente o en nuestra alma pueden conformar también espuma. Pero ¿qué significa entonces esto? ¿Qué significa la posibilidad ontológica de estar en un mundo que sea como una espuma y ya no como un globo o como una burbuja? Lo que significa fundamentalmente es que nosotros obtenemos una visión de las cosas distinta a la que tenemos cuando estamos solo dentro de una burbuja o solo dentro de un globo, ¿no? El estar dentro de un globo, ¿sí?, implica solo tener una visión ontoscópica, es decir, solo tener la perspectiva de aquel que vive dentro de una instancia. El estar en una burbuja, como cuando una persona es bastante dogmática en su manera de vivir, en su manera de proceder, en su manera de actuar, pues es tener una visión ontoscópica. Es decir, es la visión o la observación a partir del ser, no tanto del existir como del ser. Es decir, de la normatividad, de la tradición, de lo que se ve como correcto, se ve como perfecto. La otra perspectiva es, cuando se está en una espuma, es que cuando se unen distintas esferas, cuando se agregan, uno tiene la posibilidad de ver no solo dentro de la misma esfera en la que se encuentra, sino también desde fuera. Entonces lo que tienes o lo que obtienes con ello es una visión anfiscópica. Es decir, una visión a ambos lados de las cosas, una visión doble, triple, cuádruple, dependiendo de la diversidad de pareceres o de inhalaciones que haya tomado la persona, o la diversidad del globo en el que la persona se encuentra. Entonces, claro, uno puede entender que en muchas ocasiones las personas, cuando tienen visiones ontoscópicas sobre la vida o por ejemplo sobre otras culturas, ven la cultura a partir de lo que existe dentro de su cultura, a partir de la enseñanza que han recibido, y creen que esa enseñanza que han recibido no solo es moralmente correcta, sino que además es científicamente cierta, científicamente correcta. Entonces, claro, juzgamos no solo lo moral, sino lo representacional o lo ideacional. Aquí no hay separación. Nosotros a veces separamos moral, ética, ciencia, y en realidad esa excisión que nosotros hacemos es una excisión más bien virtual. A la hora de juzgar alguna cosa, sea la que sea del ámbito de la ciencia, sea del ámbito de la sociedad, sea de cualquier ámbito, nosotros siempre metemos algún sesgo de otra perspectiva. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, ¿sí?, cuando la visión es ontoscópica, justamente no podemos percibir las cosas sino desde dentro.
Aquí hay un problema bastante grande y es el problema justo de la época que vivimos. Con el multiculturalismo, por ejemplo, siempre se nos ha vendido la idea de que el multiculturalismo ha generado una diversidad muy grande. Es como si los procesos de globalización que nosotros tenemos en este momento, ¿sí? Ese proceso de globalización no ha sido un proceso, se dice a veces, de colonización, ¿no? Sí ha sido un proceso de conquista de muchos territorios que antes no se tenían, pero no ha sido un proceso de colonización. Es decir, no se trata de imponer una cultura, una fe, una creencia, una tradición, una concepción del mundo, sino muchas, y de diversificar. Uno podría pensar que el proceso de globalización que tenemos en nuestro siglo, en el siglo XXI, pues es un proceso semejante a la tercera descripción ontológica, es decir, semejante a la espuma. Pero ¿qué ha pasado con la globalización? Las espumas, sí, tienen esferas que empiezan a competir. Y esas esferas van a competir y van a querer subsumir a las otras espumas. Van a querer comerse o fagocitar, digámoslo así, ¿no?, a las otras esferas. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, con el idioma. El idioma, sí, se ha intentado homogeneizar, ¿no? Y entonces se ha empezado a exigir que sea el inglés, el idioma que todos hablemos. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver como normal ese hecho, ya estamos aquí. O sea, ya estamos en una visión ontoscópica, no anfiscópica del asunto. Cuando lo empezamos a ver como normal, no como valioso, sino como normal. Es decir, como algo que incluso hay que hacer y se debe hacer. Entonces, esa perspectiva es una perspectiva simplemente ontoscópica. Lo mismo lo que pasa en las creencias. Durante mucho tiempo se habló, bueno, los procesos de secularización hicieron que las religiones entraran en declive. Falso. La secularización lo que hace es que la gente tenga acceso a los libros y a las creencias que antes no tenía acceso y que de esa manera cree una condición, ¿sí?, de posibilidad para entrar en una religión, para entrar en una creencia religiosa. Entonces, la secularización lo que hace es extender, ¿sí?, especialmente el dominio de religiones que son especialmente evangélicas, es decir, que tienen como pretensión extender o llevar su mensaje a todas las personas. Es decir, que tienen una pretensión ¿qué? Globalizante. Esa perspectiva de colonización o de conquista, a ver cómo toman ustedes el término de colonización o conquista, cuál será la diferencia, han crecido abismalmente, ¿no? Han triplicado, cuadruplicado y siguen creciendo día tras día. Entonces no es tan cierto que las personas en el presente mantengan una postura atea. Lo que pasa es que cuando uno hace eso, ¿qué está haciendo? Ubicándose desde sí mismo, desde su propia burbuja, y si mantiene una posición anticlerical o si mantiene una posición anticristiana o antiislámica, cree que el mundo está cambiando a otra perspectiva. Hay que tener cuidado con esto. Un mundo globalizado, un mundo en el que la información se difunde en instantes, es un mundo en el que no toda la información es muy buena para el desarrollo de la sociedad plural, que de hecho nuestra sociedad está dando pasos en la religión, en los sistemas de justicia, en el comercio, en muchas cosas. La economía ha contribuido también a una visión globalizante que en principio fue diversa, pero que tiende a homogeneizarse y a volver a eso, ¿no?, a esa instancia del globo, a esa instancia totalizante en la que nos ponemos ahora los seres humanos, y no la filosofía, sino los seres humanos de carne y hueso, como Atlas, ¿no?, a cargar justo con el mundo a cuestas, y para ello tenemos que ejercitarnos constantemente, crecer constantemente a fin de competir o sobrevivir en un mundo como el nuestro. Les dejo entonces que piensen en ese asunto. Colonización globalizante o conquista globalizante. ¿Qué será mejor? O si estaríamos mejor sin ninguna de las dos perspectivas. Muchas gracias. Miramos la historia de nuestra nación, la historia de nuestro país, la industria que ha existido,
los intentos por cambiar la educación y cambiar la formación en nuestra nación, pues han sido en realidad no solo pocos, sino que además parece ser que no han surgido con la intención que se debe perseguir al desarrollar una sociedad desde el punto de vista tecnológico.